Hola amigas y amigos de ADN, habla Katy de Santiago. Me parece insólito lo de Kast. O sea, ayer ironizó, se rió, le dijo a la gente que saludara a la candidata Jara, haciendo como ejército de trolls. ¿Cómo quiere ser presidente si no es capaz ni siquiera de condenar, de enfrentarse a una situación en donde está relacionado? ¿Cómo alguien que aspira a ser presidente de la República frente al primer día complejo se toma el día? Hola, buenas. Soy Ariel desde Peñaflor. La noticia de Kast y los bots no es nueva, es una táctica antigua ya a esta época de la derecha, de la ultraderecha, Bolsonaro, Milei y Trump. Ahora el tema es cómo lo regulamos en Chile sin que se pase a llevar la libertad de prensa. Acá la Rafa, oye, el tema de los bots, hay gente que duda de la fuerza que tienen y el poder que pueden influir en las decisiones de la gente. Yo soy convencido que la Constitución se perdió por esto mismo, y las mentiras. Kast es el que tiene Raúl, tiene que dar una casa. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Saludos, chicos. Ya, pues ahí con las opiniones respecto de esto que ha marcado la semana sin duda sobre estos bots o trolls, más bien este grupo organizado de personas con cuentas que se han dedicado a hacer proliferar información que pueden ser fake news, que pueden ser además denostativas de alguien, en este caso de Evelyn Matei, porque hay que decir que aquí mucho más que Janet Jara ha sido Evelyn Matei la que puso el tema hace varias semanas, tal vez más de un mes, y ayer esto explota o se vuelve a reinstalar ya con una pista más clara que fue entregada por ese reportaje de Chilevisión. Les agradecemos, los vamos a seguir escuchando, pero vamos a seguir profundizando en esto mismo, porque no ha sido una buena semana para José Antonio Kast. Rafa, estamos ahora con el tema de los bots. Antes fue el chao préstamo, esta idea que también hizo que tuviera varias críticas, ¿no? Pero nada de esto alteró finalmente el despliegue por regiones de las otras candidaturas de Jara y Matei, todos esperando a ver cómo redundan todas estas cosas en las encuestas que tienen que empezar a aparecer, me imagino, este fin de semana. Y otro de los temas que se tomó la carrera presidencial, lo comentábamos al principio, fue el concepto de la paz social. Hoy el presidente entró a este debate impulsado por el Círculo de Matei. Luego conversamos con Diana Copa. ¿Cómo estás, Diana? Muy buenas tardes. Hola, Diana. Muy buenas tardes, Carla, Rafa. Sí, bueno, fue una semana particular en la carrera presidencial, varios temas, como ya ustedes los decían, 3 por lo menos: el chao préstamo, la paz social y los bots, los trolls, como decía Carla, fueron los temas que marcaron la agenda de la carrera presidencial y que en particular hicieron que esta semana fuera un tanto difícil para el candidato del Partido Republicano, pese a los intentos de su comando y del mismo demostrar lo contrario. Pero lo cierto es que es un hecho. Lo principal estuvo marcado desde el día domingo por las declaraciones del ex vicepresidente del Banco Central y esposo de Evelyn Matei, Jorge Desormeaux, quien afirmó que con Kast no habría paz social. Sus dichos generaron la reacción del Partido Republicano en voz de la secretaria general Ruth Hurtado, quien advirtió que la izquierda radical intentará derrocar a cualquier gobierno de derecha que llegue al poder. Estas declaraciones escalaron hasta provocar la declaración del presidente de la República, Gabriel Boric, el día de hoy, lo que a su vez llevó al líder del Partido Republicano, Arturo Esquella, a acusar intervencionismo. Cuando hay sectores de derecha que plantean que este gobierno no ha tenido estallidos sociales porque nosotros fuimos los causantes del estallido social, yo les digo, no entienden nada. No entienden nada. Están empecinados en intervenir sistemáticamente las elecciones que se celebran este año. Eso es inaceptable. Vamos a estar vigilantes en cada una de las acciones para que no haya un solo peso del Estado destinado a promover la candidatura oficialista de Janet Jara. El debate sobre el estallido social, Diana, demuestra, a mi modo de ver, dos cosas bastante evidentes. La primera es que el estallido sigue siendo escenario de una batalla cultural entre quienes dicen que esto fue, o lo voy a poner en los términos más caricaturescos que se me ocurren, un estallido delictual, y aquellos que defienden una raíz de descontento social con el estallido. Lo que conversábamos ayer con los autores del libro, con la autora, una de las autoras del libro de Piñera, Paula, nos decía que el presidente Piñera durante este periodo
tuvo una conducta súper errática porque no lograba entender bien lo que estaba pasando. Y tengo la sensación de que mucha gente todavía no lo puede entender o no lo quiere entender y por eso se producen estos debates. Claro, es un escenario que sigue en la carrera presidencial, en particular con dos miradas, la que puede ser la de Janet Jara, la candidata del oficialismo, y también la de las candidaturas de derecha, la de Evelyn Matei, la de José Antonio Kast, la de Johannes Kaiser. Incluso lo vimos ayer, como el oficialismo ayer catalogó la derrota del apruebo en el fondo como un periodo de reflexión y el triunfo del rechazo una celebración para la derecha. Fue el mensaje que de alguna forma se instaló ayer y recordemos que al final el estallido social conlleva este proceso constitucional que finalmente termina fallando y es algo que la derecha en particular ayer celebra y es el tema también en el fondo que se vio durante esta semana, el aniversario del 4 de septiembre. Pero en el fondo también hay una mirada, mientras José Antonio Kast no tuvo la mejor semana, podríamos decir una de las más difíciles desde que es candidato presidencial, porque se ha caracterizado por no tener flancos abiertos en particular, pero fue difícil esta semana para él, pero también por el tema de la propuesta de financiamiento del Chao Préstamo, que recordemos el día martes se celebró tanto en el Palacio de la Moneda como en la comuna de San Miguel con la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matei, el tema del aumento de la PGU, y ahí también fueron críticos ambos sectores con la propuesta de Chao Préstamo. Ahora, para Evelyn Matei podríamos decir fue una nueva etapa de campaña, porque ella el día lunes lanza esta nueva eslogan, este nuevo también logo, y con la participación especial de la familia Piñera Morel ahora en esta nueva etapa de campaña, y de alguna forma también vemos una Evelyn Matei distinta esta semana, que responde preguntas, que tiene actividades con la prensa todos los días, y eso muestra un cambio en el fondo en su candidatura. Y también Janet Jara, que luego de tener la semana pasada llena de polémicas con el oficialismo, en particular con su partido, el Partido Comunista, esta semana estuvo más enfocada en lo que fue el despliegue regional, incluso teniendo ayer una actividad acá en Santiago después de varias semanas. Y lo cierto es que, por lo menos desde el comando de Evelyn Matei, la exministra Carla Rubilar insistió en que es evidente que la candidatura se está fortaleciendo, mientras que en el comando de Jara insisten que han seguido enfocados en el despliegue y en el debate, siendo en paralelo críticos con el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast. Así lo dijo la diputada Gael Jones. Y yo creo que esto de a poco se va a ir reflejando en las encuestas. Yo creo que todo Chile ha notado que Evelyn Matei está con muchísima más fuerza, con muchísima más convicción y todos estamos con muchísimo mejor ánimo. ¿Se está debilitando la candidatura de José Antonio Kast? Yo creo que se está fortaleciendo la candidatura de Evelyn Matei. Nuestra campaña ha estado siempre por un debate honesto, con diálogo cara a cara para entregar certeza y propuestas de futuro. En cambio, lo único que hemos sabido de José Antonio Kast estas últimas semanas es que quiere eliminar el seguro social, lo que significa bajar las pensiones, y que no da la cara por el ejército de trolls. Ya, bueno, vamos a ver cómo le afecta esto a la candidatura de José Antonio Kast. Yo voy a insistir con lo que dije delante, me parece que él fue bastante dubitativo al momento de tener que condenar esta red de trolls, de personas concertadas para hacer este tipo de campañas. Ahora, este tipo de campañas existen, van a seguir existiendo. Me parece que se pierde en la temática, digamos, de la recta presidencial, el tema de fondo, que es que ojalá como sociedad entendiéramos que esa no es la manera de hacer campaña, ni de ni un lado ni de otro. También a mí como que la hipocresía a veces en política me llama la atención, en el sentido de que quienes rasgan vestiduras hoy día son los que antes también hicieron campañas cuando eran oposición y viceversa. O sea, creo que aquí la vara debiese ser la misma siempre contra algo que nos hace mal a todos, que es ese tipo de interacción en las redes sociales que bueno, tendrá incluso una lectura sociológica, ¿no? Porque basta entrar para darse cuenta que más allá de quién tan concertados estén o no, los mensajes de violencia, de odio, etcétera, están a la orden del día, y incluso hay encuestas que dicen que la gente ya no se atreve a dar ni siquiera su opinión política por miedo a que le venga de vuelta una arremetida violenta, digamos, y eso no puede ser ni en una campaña ni fuera de ella. Y respecto de lo otro, lo del estallido o lo de la movilización social, porque yo lo extendería un poquitito, ¿eh? A mí sí me llama la atención y no tengo la respuesta, y me imagino que la pregunta queda abierta y no sé si estoy tan de acuerdo con que la respuesta es la que dio hoy día el presidente,
Me queda la pregunta respecto de qué pasó con muchas organizaciones que vimos que trabajaban intensamente en el gobierno de Sebastián Piñera para manifestarse, para alzar la voz por causas que me parecen súper legítimas y que se fueron diluyendo en este gobierno. ¿Podría ser lo que dice el presidente? Efectivamente, que haya una ponderación en esas organizaciones de que las cosas se hicieron distinto y que este gobierno ha gobernado de forma distinta. Puede ser, yo no lo veo tan nítidamente, Rafael, no sé si tú ves que aquí se ha hecho algo muy distinto o que las problemáticas han cambiado tanto, y te voy a poner solo un ejemplo, no sé, los femicidios. No estamos en una situación donde la violencia hacia la mujer se haya acabado, o no. Y uno ya no ve mucho ni el movimiento Ni Una Menos, ni las tesis en su momento. Se criticó fuertemente en el caso Monsalve, que en el fondo tampoco vimos ese tipo de manifestación. Entonces yo no sé si realmente es porque también hay una afinidad ideológica, ni siquiera un control, ni no sé, ni una concertación, pero una afinidad ideológica a lo mejor con un gobierno más que con el otro, donde es más fácil salir a protestar y donde se le tiene más tolerancia, más paciencia al que es más afín a ti. O puede ser lo que dice el presidente, que a mí no me queda tan claro. Fíjate, yo no he visto que este gobierno haga las cosas tan distintas a como se hacían en los gobiernos anteriores. Al revés, lo que he visto es que este gobierno ha tenido que más bien encauzarse en los caminos más tradicionales de cómo se hace la política. Después de una promesa donde se venía a hacer todo distinto y al final no se hizo todo tan distinto como se hacía antes. Entonces me queda la duda y creo que es más que el estallido, porque decir que quien provocó el estallido son quienes hoy gobiernan es algo injusto porque no están las pruebas. Probablemente y a estas alturas pienso que nunca lo vamos a saber porque es lo que tú dices, no está la información. Pero la manifestación de varias organizaciones que estaban permanentemente haciendo oposición también durante el gobierno anterior de Piñera, por ejemplo, se diluyeron en este. Y ahí queda la pregunta abierta, ¿por qué? Y ahí cada uno tendrá su percepción, si es lo que dice el presidente o es por otro motivo. Creo. Sí, humilde opinión. Yo creo que en una cosa cierta sí es que acá hay más afinidad ideológica, eso es innegable, pero también creo que el gobierno de Sebastián Piñera tuvo varios desaciertos con frases súper inadecuadas. Me acuerdo de la gente que iba a hacer vida social a los consultorios y otras largas de enumerar que crearon un ambiente enrarecido y que por Claro, pero aquí tuviste casos, Rafa, o sea, aquí tuvimos casos. Una cosa son las frases, que estoy de acuerdo contigo, cayeron ministros por frases, pero aquí hubo, no sé, un caso Monsalve dentro de La Moneda y no vimos a nadie marchar. No, entonces, claro. Ya no estamos hablando, y un gobierno que le dio un grado de tolerancia, que lo dejó viajar en el avión, que le dijo que fuera a ver a su familia. Bueno, esto en un gobierno de Piñera, o sea, se hubiesen manifestado muchas personas con justa razón, porque me parece que la causa es justa, lo voy a volver a decir. Pero aquí eso se diluyó. Cuando las causas no se diluyeron. Entonces yo creo que está bien tener afinidad política, pero me parece que lo que debiese primar es la causa más que la afinidad política. Ahora, ¿por qué se replegaron? ¿Por qué no salieron a las calles? Ahí yo tampoco tengo en el fondo la respuesta. Y es futurología decir si saldrían o no saldrían en el gobierno que venga, si es de derecha o no, o si es de Janet Jara o no. Pero es verdad lo que tú dices. En el gobierno de Piñera hubo frases, pero aquí hubo hechos también. Déjame volver a empezar. Yo creo que lo que tú dices al principio está bien. Hay una cuota de afinidad ideológica que tiene que ver con el asunto y tiene mucho que ver con el asunto. Pero había un ambiente enrarecido en el gobierno de Sebastián Piñera por aquellas frases, pero también por la indiferencia ante algunos temas que eran motivo de demanda social. Y la prueba es que apenas producido el estallido empezaron a caer ofertones como el sueldo mínimo de 500 lucas y cosas por el estilo. El descontento también tenía una base firme en aquella indiferencia y en algunas ocasiones menosprecio hacia demandas sociales o, si lo quieres, necesidades de la población. La verdad está más o menos entre esas dos cosas, que debido a factores también ambientales, o si se quiere a factores inmediatos, provocaron masivas demostraciones de descontento social, una marcha gigantesca que el propio presidente Piñera tildó de maravillosa y un sinfín de cosas más. Ahora, sí, pero me llevaste de nuevo al estallido. Yo por eso te decía que me iba a salir del estallido. Todavía no he terminado. De las causas permanentes. Una vez más, todavía no he terminado. Sobre
el fenómeno Monsalve, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, la reacción debió haber sido mucho antes, y este gobierno ahí, y no solamente en esa, en el indulto a delincuentes, gente con antecedentes vinculados al estallido y al estallido, claro, fue otro error garrafal, y yo creo que hubo muchos errores que llevaron al presidente finalmente, porque una cosa, y esta frase de Axel Callis, no es mía, una cosa es lo que tú propones, tu cuerpo de programa de gobierno, y otra cosa muy diferente son lo que se te viene encima cuando estás gobernando, porque tienes que debatirte entre lo que prometiste y lo que tienes que resolver en este mismo día. Y creo que, por ejemplo, el proyecto de aborto fue una de las cosas que este presidente sacrificó al principio, que lo está poniendo ahora para tener algo que intercambiar para obtener otros proyectos de ley. Y dicho eso, yo creo que aquellas organizaciones se replegaron por una razón súper sencilla, además de la afinidad ideológica, es porque ven al menos la intención de hacer algo. Y finalmente, sobre el caso de los femicidios, la semana pasada la ministra Antonia Orellana nos dijo, aumentaron las denuncias, y eso es lo que lleva a que no disminuyan los femicidios. Tenemos la cifra que demuestra que mucha gente se atrevió a denunciar, y eso ha prevenido que hayan más femicidios en nuestro país. Diana. Bueno, lo cierto es que hay un par de datos todavía importantes para consignar, que era lo que ustedes decían también al inicio, como lo que vimos en toda esta semana puede tener algún reflejo en las encuestas, y eso lo vamos a ver a partir del fin de semana. La encuesta Black and White ya mostró hoy que José Antonio Cast cayó un par de puntos y Evelyn Matei subió otros. Vamos a ver si ese tipo de cosas se repiten en las otras encuestas, en la CADEM, en la Pulso Ciudadano de la Universidad del Desarrollo. Pero lo cierto es que la próxima semana también va a ser clave, porque se va a realizar el primer debate televisivo con los 8 candidatos que aspiran llegar al Palacio de la Moneda, y va a estar bien interesante, y yo anticipo desde ya que lo que vamos a ver probablemente va a ser José Antonio Cast aprovechando de decirle a Janet Jara lo que le ha dicho a través de los medios de comunicación y de redes sociales durante todo este tiempo, que le pida disculpas por las mentiras, y también Janet Jara, que probablemente lo va a emplazar a responsabilizarse por las cuentas de redes sociales, por los bots también. Y otro tema que también va a ser importante durante la próxima semana va a ser la conmemoración del 11 de septiembre, donde será importante seguir de cerca el mensaje de cada uno de los abanderados, una fecha que en particular complica a las candidaturas de derecha, entendiendo que el flanco de la dictadura ha estado constantemente abierto en el comando de Evelyn Matei, y en el caso de José Antonio Cast, que varias veces ha evitado este tema, se evita referirse, no lo aborda, inevitablemente en esta fecha, y lo más probable lo sumo echa la culpa, es que también se lo pregunten en el debate, y ahí no lo va a poder evitar responder. Entonces vamos a ver cómo marcan en estas dos eventos, la conmemoración por un lado y el debate por el otro, que van a poner también un poco el punto en la semana que viene en medio de la carrera presidencial a la Moneda. Bien, Diana, nos quedamos atentos sobre todo a las encuestas de este fin de semana y bueno, a todo lo que venga la próxima con ese debate y otras instancias que van a ser relevantes también. Muchas gracias. Buenas tardes.